Bueno, acá hay muchas visiones distintas. Nosotros nos tocó conversar con pueblos originarios, por ejemplo, representantes del pueblo mapuche nos decían que a ellos no les gusta tanto mirar los eclipses. De hecho, muchos de ellos incluso este fenómeno lo viven en el interior. Es un momento de reflexión. De hecho, en la región de la Araucanía hubo algunas rogativas y también se temían malos augurios. Fernando Reyes, nuestro corresponsal en la región de la Araucanía, estuvo con comunidades mapuches y nos cuenta cómo se vivió este fenómeno acá. Poco más de las 13 horas en el sector rural de la comuna de Nueva Imperial y podemos apreciar cómo se ha oscurecido completamente el cielo y las comunidades mapuches comienzan a vivir momentos que evidentemente generan distintas reacciones. Hay quienes han decidido esconderse en torno a rogativas. Las aves y los animales se guardaron justo al mediodía. Aunque llovía intensamente, la oscuridad se instaló en medio de los ruegos que emanaban desde distintos rehues, porque en todas las comunidades mapuches hubo similar recogimiento. Nada bueno se anticipa, dicen los sabios. Aquí estamos dándole luz a nuestra Ñuque Mapu para que tenga la fuerza y la energía para todos nosotros que estamos en todos los lugares de Meli Huichol Mapu. Un día muy triste porque para el pueblo mapuche esto trae muchas cosas malas, hay muchas fuerzas negativas, ¿cierto? Que en este momento están luchando con las fuerzas positivas, entonces nosotros tenemos que estar, lo único que vamos a tener para ese momento van a ser las fogatas donde nosotros vamos a dar desde nuestra Ñuque Mapu hasta al Huenú Mapu fuerza y luz. Había que ser cuidadosos con las normas sanitarias, aclaran los organizadores, porque dentro de las rucas habían reuniones familiares y de comunidades mapuches llegadas de otras partes de la Araucanía. Un eclipse puede ser muy dañino si no es visto con las medidas apropiadas, por eso también hemos entregado acá a la Machi y a su gente lentes para que puedan ver con seguridad el eclipse. Los cerca de 2 minutos de oscuridad hicieron que en el campo bajara la temperatura y se instalara este manto negro y triste, especial para repensar el curso de la modernidad, dice el quinche de la comunidad indígena. No me da miedo, pero digo que esta oscuridad es como viene la reconvención de esto. Ojalá que sea para mejor, para bueno, que todos disfrutemos de esta reconvención. Y que la gente entienda que esta cosa para mí no es una fiesta. Y así la gente tratar de ser mejor persona. Son los momentos de silencio y reflexión en un pueblo que le teme la oscuridad, llegada esta vez del cielo, pues dicen que nada bueno puede venir. De los sentimientos cargados de emotividad que llenaron de fuego y luz los cerca de 120 segundos del Layantú. En la lengua originaria, el mapuzungún, la misma muerte del sol, registrada esta vez en la intimidad de las machis, que habitan en el corazón cultural de la región de la Araucanía.